Bienvenidos mis nuevos compañeros de drama. Los invito a que se suscriban a este canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las telenovelas turcas. Y por favor no olviden activar la campanita. Prometo mantenerlos al tanto de cada nuevo vídeo, cada análisis profundo, cada teoría alocada que surja de mi mente febril. Aquí encontrarán actualizaciones jugosas, debates apasionados y, sobre todo, una comunidad de personas que entienden y comparten su amor incondicional por estas historias que nos roban el sueño. Así que únanse a esta gran familia, donde la pasión por las telenovelas no conoce límites. Ahora sí, con la casa llena y el espíritu listo, regresemos a ese momento fatídico. Demet en el quirófano. Solo la idea evoca una tormenta de emociones en nuestro interior. ¿Qué la llevó hasta allí? ¿Fue un accidente? ¿Un complot maquiavélico? ¿Una enfermedad repentina? ¿Está su vida en peligro? La incertidumbre nos invade como una ola gigante mientras observamos a Yaman, al otro lado de la puerta, preso de la desesperación. La interpretación de Can Yaman en esta escena es, sencillamente sublime, trascendental, digna de todos los premios. Logra transmitir una vulnerabilidad que raras veces vislumbramos en su personaje. Normalmente lo vemos como un hombre poderoso, seguro de sí mismo, dueño de su destino, a veces incluso un tanto arrogante, envuelto en una coraza de frialdad y misterio. Pero aquí, en este momento de crisis, se rompe la armadura y emerge un hombre desolado, un ser humano que se enfrenta a la aterradora posibilidad de perder a la persona que ama, a su alma gemela, a la mujer que le dio un nuevo significado a su vida. Sus ojos, ¡ay, sus ojos! Son la ventana a un alma atormentada, un espejo que refleja el miedo más profundo, la angustia más lacerante, un dolor tan punzante y real que nos llega directo al corazón. Lo vemos caminar de un lado a otro como un león enjaulado, incapaz de encontrar un respiro en medio de la tormenta. Cada paso, cada gesto, cada suspiro ahogado, grita desesperación. Intenta aferrarse a la compostura, a mantener la fachada de hombre fuerte, pero es una batalla perdida. El dolor es demasiado intenso, demasiado abrumador. Lo consume por dentro, lo reduce a un niño asustado, perdido en la inmensidad de su sufrimiento. Recuerdo vívidamente los comentarios que inundaron la sección de comentarios del vídeo anterior. Muchos de ustedes destacaron la autenticidad del sufrimiento de Yaman, la forma en que Can Yaman logró transmitir esa angustia visceral. Y es que como actores de raza tienen la capacidad de conectar con las emociones de una manera asombrosa, de sumergirse en la psique de sus personajes y hacernos sentir cada matiz de su dolor, cada ápice de su alegría. Logran meternos de lleno en la historia, hacernos partícipes de su drama, hacernos sentir cada lágrima, cada suspiro, cada latido acelerado de sus corazones. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta escena sea tan poderosa, tan impactante, tan memorable? Creo que va mucho más allá de la simple actuación, por brillante que sea. Se trata de la conexión profunda que hemos construido con estos personajes a lo largo de la historia. Hemos sido testigos de su evolución, hemos visto a Demet y Yaman superar innumerables obstáculos, enfrentar traiciones, desenmascarar complots y luchar contra sus propios demonios. Hemos celebrado sus momentos de felicidad, esos instantes fugaces de paz y armonía que iluminan sus vidas. Y también hemos llorado con sus desilusiones, con sus corazones rotos, con las promesas incumplidas. Lo sentimos como parte de nuestra propia vida, como amigos cercanos, como miembros de nuestra familia telenoveleril. Y esa conexión, ese lazo invisible que nos une a ellos, es lo que hace que ver a uno de ellos en peligro, y al otro sufriendo, sea tan desgarrador, tan impactante. Nos duele porque nos importa. Hemos invertido tiempo, emociones, esperanzas y sueños en esta pareja. Queremos verlos felices, queremos que superen todos los obstáculos y que finalmente alcancen el tan ansiado final feliz. Nos merecemos un final feliz, ellos se lo merecen. Y ahí radica la maestría, y también la crueldad, de los guionistas. Siempre nos dejan con la miel en los labios. Justo cuando pensamos que las cosas van a empezar a enderezarse, que la felicidad está al alcance de la mano, ¡bam! Un giro inesperado, un evento trágico, un obstáculo aparentemente insuperable se interpone en su camino. Y esta vez, ese algo terrible, ese punto de quiebre, es Demet en el quirófano, luchando por su vida. Ahora entremos en el terreno de la especulación, el juego favorito de todo buen telenoveleril. ¿Qué le pasó exactamente a Demet? ¿Fue un accidente fortuito, una simple fatalidad?
¿O fue un intento de asesinato premeditado, orquestado por un enemigo oculto que busca vengarse de ella o de Yaman? ¿Es algo relacionado con su pasado oscuro, un secreto que resurge para atormentarla? Las posibilidades son infinitas, tan vastas como la imaginación de los guionistas. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la salud de Demet está en grave peligro y que Yaman, nuestro protector Yaman, está dispuesto a hacer cualquier cosa, a sacrificar lo que sea necesario para salvarla. Y ahí es donde emerge su lado más humano, su faceta más vulnerable, su amor incondicional por Demet. Lo vemos suplicando a los médicos, exigiendo información, ofreciendo su fortuna, su poder, su vida misma a cambio de la salud de Demet. En ese momento, no le importa su estatus social, su reputación, su imperio empresarial. Lo único que le importa es ella, su bienestar, su felicidad, su vida. Y es precisamente en esos momentos de crisis, cuando la vida nos pone a prueba, cuando vemos la verdadera naturaleza de los personajes. Vemos quiénes son realmente debajo de todas las capas de orgullo, de secretos, de traumas y de dramas. Vemos el amor puro, el amor incondicional, el amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, el amor que Yaman siente por Demet. Un amor que lo transforma, que lo humaniza, que lo redime. Esta escena también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre lo efímero de la felicidad. Nos recuerda que en cualquier momento, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Que la alegría puede desvanecerse como una burbuja de jabón y que debemos apreciar cada instante que tenemos con las personas que amamos, porque nunca sabemos cuándo será la última vez. Y por supuesto, nos deja con la pregunta que nos carcome por dentro: ¿qué pasará después? ¿Sobrevivirá Demet a esta terrible experiencia? ¿Cómo afectará esto a su relación con Yaman? ¿Saldrán aún más fuertes de esta prueba de fuego, o se derrumbarán bajo el peso del dolor y la desesperación? ¿Revelará este incidente secretos ocultos que cambiarán el rumbo de la historia? Las preguntas son infinitas, las posibilidades son ilimitadas. Lo que sí podemos estar seguros es que esta escena marcará un antes y un después en la historia. Cambiará la dinámica entre los personajes, revelará secretos ocultos que yacen en las sombras y nos llevará por un torbellino de emociones que pondrá a prueba nuestra resistencia telenoveleril. Y hablando de emociones, quiero saber qué sintieron ustedes al ver esta escena. ¿Lloraron a lágrima viva? ¿Gritaron de frustración a la pantalla? ¿Se quedaron en shock con la boca abierta y el corazón paralizado? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reacciones, sus teorías. Me fascina saber cómo viven las telenovelas tanto como yo, cómo se involucran con los personajes y cómo se dejan llevar por la magia de la historia. Además, los invito a que compartan sus teorías más descabelladas sobre lo que le pasó a Demet. ¿Creen que fue un accidente, una conspiración o un ajuste de cuentas? ¿Qué personajes están involucrados? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas. Quién sabe, quizás alguno de ustedes acierte y prediga el futuro de la telenovela. El poder de la predicción telenoveleril es real. Recuerdo que después de ver esta escena por primera vez, pasé horas interminables buscando spoilers y teorías en internet. Estaba desesperada por saber qué iba a pasar, por encontrar alguna pista que me aliviara la angustia. Y aunque encontré algunas migajas de información, nada me preparó para las sorpresas que vendrían después. Y es que las telenovelas turcas son maestras en el arte del suspense, en el juego de la intriga, en el dominio del drama. Siempre nos mantienen al borde del asiento con el corazón palpitando a 1000 por hora, esperando el próximo giro inesperado, el siguiente cliffhanger que nos dejará sin aliento. Nos enganchan con sus historias de amor apasionadas, con sus tramas llenas de intriga y misterio, con sus personajes complejos y carismáticos, con su capacidad de hacernos reír, llorar y soñar. Y por eso las amamos tanto. Nos permiten escapar de la realidad por un rato, desconectar del estrés y las preocupaciones del día a día y sumergirnos en un mundo de fantasía donde todo es posible. Donde el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar, a pesar de todos los obstáculos, de todas las adversidades, de todas las traiciones. Así que sigamos disfrutando de esta telenovela que nos tiene cautivados, sigamos analizando cada escena con lupa, sigamos especulando sobre el futuro de Demet y Yaman, y sigamos compartiendo nuestra pasión incondicional por las telenovelas turcas. Que viva el drama, que viva el amor y que viva la intriga. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos explorado hoy,
hemos visto cómo la escena de Demet en el quirófano y el sufrimiento desgarrador de Yaman representan un momento crucial en la historia, un punto de inflexión que cambiará el destino de nuestros personajes. Hemos analizado la magistral actuación de Can Yaman, que nos ha regalado una interpretación inolvidable. Hemos reflexionado sobre la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento. Y hemos especulado sobre las posibles causas del accidente de Demet y las consecuencias que tendrá para su relación con Yaman. Y sobre todo hemos recordado por qué amamos tanto las telenovelas turcas, por su capacidad de tocarnos el alma, de hacernos sentir emociones intensas, de hacernos reír a carcajadas, de hacernos llorar a mares y de hacernos soñar con un mundo donde el amor siempre triunfa. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones, sus reacciones y sus teorías. Me encanta leerlos y saber que estamos conectados por la misma pasión. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like gigante, compártanlo con todos sus amigos telenoveleros y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque la aventura telenoveleril no ha hecho más que comenzar. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día maravilloso, lleno de amor, de alegría y de mucho, mucho drama turco. Adiós.